Buenos días, tutor y compañeros. Me presento, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta a Distancia. Mi nombre es Carlos Alberto Torres Plazas y voy a dar inicio a la explicación de el ejercicio fase 3 del componente práctico. Como se observa en la guía, nos dice que realicemos la siguiente actividad. En LabVIEW crear un instrumento virtual para solucionar los siguientes problemas. Una vez lo realice, los instrumentos tome una captura de pantalla donde se evidencie la fecha, hora, el panel frontal y el diagrama de bloques de LabVIEW. Nos solicita que realicemos un instrumento virtual donde el usuario pueda encender unos LEDs de manera aleatoria, en el cual se pueda establecer un valor entre 2 y 10 para el número de filas y columnas, y que los LEDs a encender en la matriz, el número de LEDs no supere la cantidad establecida en dicha matriz. Nos solicita en el 1.2 que se realice un instrumento virtual en donde el usuario haga el cálculo de la resistencia equivalente, ya sea un circuito serie o paralelo, y deberá contar con unas instrucciones del uso. El usuario deberá establecer la resistencia equivalente, la cual se hará como resultado y se mostrará en la pantalla. En el ejercicio 1.3 nos solicita que realizar un instrumento virtual que permita al usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias con los siguientes parámetros. El valor de las resistencias para hallar el divisor debe estar entre un rango de 10 a 10 millones. El valor del voltaje de entrada debe estar de 1 a 120 voltios. Y el instrumento virtual debe manejar las siguientes ecuaciones. Para calcular el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Para cada uno de los instrumentos desarrollados, se debe mostrar las instrucciones del panel frontal donde se evidencia la información de entrada, información de salida y cómo se usa el instrumento. Bueno, entonces pasamos a revisar el primero. La primera matriz nos dice que el usuario puede ingresar una cantidad de LEDs a encender. Primero vamos a revisar el panel frontal. Entonces nos dice, vamos a ingresar un número de 5 y vamos a iniciar. Acá podemos establecer el número vamos a detenerlo, vamos a establecer primero el número de filas, número de columnas y los LEDs. Entonces generamos. Ok, listo. Entonces me muestra 6 LEDs. Si yo lo continúo realizando, me va a mostrar de manera aleatoria. Bueno, ¿esto cómo se hace? Con base en establecer esta matriz, este arreglo, establecemos el número de filas y el número de columnas y operamos conforme a la estructura, dentro de la estructura, para establecer en el último ejercicio. Nos solicita calcular el valor del voltaje de entrada para unas resistencias aplicando el divisor de voltaje, la fórmula para el divisor de voltaje. Esta fórmula pues nos la dan en la guía, como se observa, y esta es aplicada de una manera pues no compleja, usando las operaciones contenidas en las funciones, y realizamos el cálculo, el ingreso del valor de R1, del valor de R2, el voltaje que nos dice que es de 1 a 120, colocarle 20, el valor de la resistencia es 1 y el valor de la resistencia.
Pues iniciamos. Nos da que el voltaje para la primera, para R1 será de 7 y el valor para R2 serán de 12,9. Básicamente con esto se daría por terminado el desarrollo de los 4 ejercicios solicitados establecidos en la guía. Gracias. En el último ejercicio nos solicita calcular el valor del voltaje de entrada para unas resistencias aplicando el divisor de voltaje, la fórmula para el divisor de voltaje. Esta fórmula pues nos la dan en la guía, como se observa, y esta es aplicada de una manera pues no compleja, usando las operaciones contenidas en las funciones y realizamos el cálculo, el ingreso del valor de R1, del valor de R2, el voltaje que nos dice que es de 1 a 120, colocarle 20, el valor de la resistencia es en 1 y el valor de la resistencia. Entonces iniciamos. Nos da que el voltaje para la primera, para R1 será de 7 y el valor para R2 serán de 12,9. Básicamente con esto se daría por terminado el desarrollo de los 4 ejercicios solicitados establecidos en la guía. Gracias.